¿Por qué el Real Madrid debería deshacerse de Kylian Mbappé? Sí, el jugador que todos soñaban, el fichaje que debía cambiarlo todo. Pero lo que está pasando no es lo que parece. Durante años, Mbappé fue el objetivo, el nombre que debía liderar una nueva era en el Real Madrid. El jugador que en teoría lo tenía todo para dominar el fútbol europeo durante la próxima década. Pero ahora hay algo que no encaja, detalles que no pasan desapercibidos y señales que pocos analizan, como también decisiones que empiezan a generar dudas. Y la pregunta que nadie quiere hacerse es esta: ¿y si el Real Madrid no solo no necesita a Mbappé, sino que podría estar mejor sin él? Hablar de Mbappé es hablar de talento puro, de velocidad, desequilibrio y de gol. Un jugador que puede romper partidos en segundos, un futbolista que en cualquier otro contexto sería una ventaja absoluta. Pero el Real Madrid no es cualquier contexto, es un club donde la historia pesa, donde la exigencia no perdona, donde no basta con ser el mejor, sino hay que encajar. Y eso es lo que hace esta situación tan compleja, porque el problema no es Mbappé como jugador, es Mbappé dentro del sistema del Madrid, y aquí es donde empieza el verdadero conflicto. Mbappé no es un jugador cualquiera, es una figura dominante, un perfil que necesita libertad, espacio y protagonismo constante. El Real Madrid actual ya tiene una estructura en construcción, jugadores que han desarrollado roles específicos, dinámicas colectivas y una identidad en proceso. Y cuando entra un jugador como Mbappé, esta estructura se altera, no porque sea malo, sino porque es demasiado dominante. Tiende a ocupar zonas similares a otros atacantes, se mueve hacia donde se siente cómodo, busca constantemente el balón en zonas clave, y eso genera un efecto inmediato. El ataque se vuelve más predecible, los espacios se reducen, las combinaciones se repiten, el juego pierde fluidez. Y aquí es donde empieza todo a cambiar, porque cuando el equipo pierde naturalidad, pierde peligro. Los equipos que han tenido Mbappé han construido su juego alrededor de él, y esto no es casualidad, es lógica y es decisivo. Pero ese mismo modelo tiene un límite. Cuando todo depende de un jugador, el equipo deja de ser colectivo, y el Real Madrid eso nunca ha sido la clave. Históricamente, el club ha dominado cuando tenía múltiples soluciones, cuando varios jugadores podían decidir, cuando el sistema estaba por encima de cualquier nombre. Pero con Mbappé ese equilibrio se rompe, el balón lo busca, las jugadas se dirigen hacia él, las decisiones pasan por su influencia, y cuando no aparece, el equipo se bloquea. Y aquí es donde surge una pregunta incómoda. ¿Es sostenible construir un equipo alrededor de un solo jugador en el Real Madrid? En teoría, sumar a Mbappé debería mejorar cualquier sistema, pero en el fútbol real no funciona en teoría. Mbappé no es un jugador que se adapte fácilmente, no es un extremo tradicional, no es un delantero fijo. Es un jugador libre, y eso obliga a modificarlo todo. La presión defensiva cambia, las coberturas se ajustan, las transiciones se aceleran. Pero cuando estos cambios no están perfectamente sincronizados, aparecen desajustes, el equipo puede quedar partido, las líneas se separan, el equilibrio defensivo se pierde. Y eso no siempre se ve en partidos fáciles, se ve en los grandes, en los momentos donde los errores cuestan eliminatorias. Hay un facto que no se mide con estadísticas: el vestuario. Mbappé llega con un estatus altísimo, no es un jugador que tenga que ganarse su lugar poco a poco, llega como figura, y eso cambia la jerarquía interna. Un club como el Real Madrid, donde hay líderes consolidados, trayectorias importantes y egos fuertes, esto puede generar tensiones, no visibles, no públicas, pero reales. Cuando el vestuario pierde equilibrio, el equipo lo siente, porque en el fútbol solo se juega en el campo, se construye en el día a día. El Real Madrid está en transición, jugadores jóvenes creciendo, un nuevo ciclo en formación, pero la llegada de Mbappé cambia el enfoque. El proyecto deja de ser colectivo para girar alrededor de una figura, y eso puede ralentizar el desarrollo del equipo, porque en lugar de construir una identidad propia, se construye en una identidad adaptada. Y aquí es donde aparece el verdadero riesgo. Cuando el proyecto depende demasiado de una pieza, si esa pieza falla, todo se tambalea. El mayor problema no es Mbappé, es lo que se espera de él. Se espera que lo haga todo, que gane partidos, que marque diferencias constantes, que sea decisivo siempre. Y cuando eso no pasa, la presión cambia de dirección. Y en un club como el Real Madrid, la presión no perdona, ni siquiera a los mejores. Aquí es donde todo se resume. Mbappé no es el problema, pero puede convertirse en uno si el equipo deja de ser un equipo. Porque el Real Madrid no necesita solo estrellas, necesita equilibrio, necesita identidad, necesita un sistema que funcione incluso cuando nadie brilla. Y sí, para que Mbappé funcione, el equipo tiene que cambiar demasiado. Entonces el costo puede ser mayor que el beneficio.
El Real Madrid sigue siendo uno de los clubes más grandes del mundo, Mbappé sigue siendo uno de los mejores jugadores del planeta, pero eso no garantiza que funcione juntos, porque en el fútbol no siempre gana el que tiene más talento, gana el que mejor encaja. Ahora la pregunta es inevitable, ¿debería el Real Madrid construir todo alrededor de Mbappé? ¿O construir un equipo donde nadie esté por encima del sistema? Te leo en los comentarios.